Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Inca Cani. Mi nombre es Maggie y les hablo desde Madrid, España. Bueno, vamos a seguir con el vídeo Perón, Sinfonía del Sentimiento, capítulo 3 del 4 de Leonardo Fabio. Nosotros vamos a hacer el capítulo 1 del 2, ¿no? Para continuar con este vídeo que es muy grande. Vamos a seguir viendo, a ver, veremos qué es lo que aprendemos y según eso daremos opiniones o no, no lo sé. Vamos a empezar. El día del amor y de la paz llegará cuando la justicia barra de la paz de la tierra a la raza de los explotadores y de los privilegiados. Yo creo que sabemos, yo creo que estoy seguro que ustedes también entienden que solamente hay una raza. No podemos ser como ellos, ni eliminarlos, ni extinguirlos, ni nada. El tiempo se encargará de eso y tenemos que encargarnos nosotros inteligentemente, sin tocarles un pelo, sin tocarles nada, simplemente haciendo una unión, movilizándonos como ellos se mueven entre los gobiernos, invirtiendo por aquí, por allá, ¿no? Pero nosotros de forma limpia. Ya les he dicho que se puede formar una cooperativa nacional. Nacional quiere decir abarca todo el país. Si todo el país aporta, como les he dicho, un solo, póngale $1 como ejemplo, ¿cuántos millones cada mes entrarían a la cooperativa para poder invertir en las empresas que se necesitan, en muchas cosas? Como yo he dicho anteriormente, se empezaría por construir casas porque es la base fundamental para todas las familias, donde vivir, luego salud, luego educación, luego deporte, luego muchas cosas, donde los gobiernos van buscando ayudas, van buscando subvenciones, van buscando, nosotros podemos estar ahí siempre para que todo lo que se haga en un país sea del país, no de un capitalista que venga del exterior o no de un inversionista que venga del exterior, no, del país. Una forma pues de contrarrestar a que los que tienen se hagan más de esto, ¿no? Por eso digo, no necesitamos entrar a hacer las cosas que quizás en este momento es un pensamiento que ha tenido porque no sabía cómo expresar, ¿no? Ahora sí, vamos a seguir. Que haya una sola clase de hombres, los que trabajan. Es muy importante que trabajen todas las personas, porque aquellas personas que no quieran trabajar se vuelven vagos, mentirosos, ladrones, y ahí empieza toda la corrupción. Pero cuando una persona es trabajadora, eh, que está siempre a disposición para los demás y que los demás para él, siempre. Por eso en la cultura quechua hay 3 valores fundamentales. Es no seas ladrón, no seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso. Porque cuando uno es flojo, roba. Cuando roba, miente. Todo es correlativo. Es por eso que los hombres, tanto mujeres y hombres, tienen que ser trabajadores, ¿no? Para levantar un sistema. Porque si la mayoría es parásitos, haraganes o flojos, como se puede decir, el sistema se va abajo porque no podemos mantener todos a esos gusanos que están inertes, ¿no? Ahora sí. Que no exista ningún otro privilegio que el de los niños. Que los gobiernos de las naciones hagan lo que los pueblos quieran. Que cada día los hombres sean menos pobres y que todos seamos artífices del... Sí, que hagan lo que el pueblo quiere. Eso significa tampoco es que hacer cualquier cosa. Hay que dar ideas constructivas. No vayamos a dar ideas destructivas como han dado ideas destructivas desde esa época. Que por eso están los países hacia abajo. En este caso, lo que han hecho es rebelarse con algo bueno que estaban haciendo estas 2 personas, ¿no?
rebelarse, porque por dar poder a otras personas que supuestamente iban a hacer mejores cosas. Y mira, yo creo que todo viendo estos tipos de vídeos uno tiene que analizar y tiene que decir, pues no volvamos a cometer los mismos errores, ¿no? Destino común, para que todo esto se consolide como una realidad duradera entre nosotros. Seguiremos luchando con Perón al pie de sus banderas victoriosas hasta el último aliento que nos dé la vida. No puede haber amor donde hay explotadores y explotados. No puede haber amor donde hay oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos desposeídos y miserables, porque nunca los explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus explotados, y ninguna oligarquía pudo darse con ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad. Tal como lo dice, ¿no? Está tan claro que yo no puedo opinar más nada, ustedes analicen. Vamos a seguir. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que mi vida. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que he renunciado, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. Madre mía. Wow. Eso es lo que yo también en cierto punto entendí. No es que ame a alguien, ¿no? Simplemente dejé de querer cosas. Dejé de decir esto para mí, esto para mí, esto para mí. No. No sirve tener tantas cosas. Con que tengas lo suficiente, uno es feliz. Y he llegado a entender eso muy bien. Porque por mucho que compres muchas cosas no lo vas a usar y quizás ni lo uses. Lo que estás haciendo es dar más poder a otra persona con el esfuerzo que has hecho durante quizás días y días de trabajo y lo inviertes en una prenda o en un zapato que te ha costado pues 3 o 4 días de trabajo. ¿Y para qué? Para que no lo uses, para que lo tengas ahí guardado. No merece la pena. Mientras otros se enriquecen, no merece la pena. Hay muchas formas de contrarrestar eso, de disminuir el poder de los demás. Muchas formas. Y es por eso que yo he llegado a entender de que la mejor forma de demostrar amor es haciendo algo por los demás y que los demás también correspondan para el bien común. Ay, qué pena. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Quizás yo puedo encontrar el error de meter la fe entre la gente, porque sabemos que hoy en día hay cantidad de religiones y la gente está adoctrinada por su religión. Es por eso que yo no quiero tocar el tema de religión, yo no quiero porque sería una lucha sin éxito, porque cada uno está adoctrinado a su forma de ser. Nosotros todos los seres humanos con que sepamos qué es el bien, qué es el mal, ya está. Así crean en lo que crean, yo respeto y eso es lo importante. ¿No? No sé ustedes qué piensan.
Vamos a seguir viendo. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Es lamentable que su nombre lo hayan llevado simplemente cuando ha muerto, no cuando estaba viva. Y es lamentable que el país de Argentina se haya olvidado tan rápido de tantas cosas que han hecho tanto Juan Perón y Eva Perón. Lamento mucho que en esa época la gente no lo haya podido entender y hasta hoy en día no lo entienden lo que querían. Solamente querían el bien común de todos. Solamente quería que no haya ningún niño sin casa, ningún niño sufriendo por nada y ningún anciano, todos por igual respetados. Solamente eso querían, no querían ni poder, ni querían adquirir cosas, ni querían nada. Solamente querían hacer el bien. Lamentablemente todas aquellas personas que quieren hacer el bien siempre mueren. Y yo no entiendo por qué. Y cuando mueren recién hacen lo que están viendo. Estados Unidos, a través del arzobispo de New York, Francis Spellman, de gran influencia en el Vaticano, propone la creación de un partido político que juegue un rol protagónico en las cuestiones sociales y, de esta manera, frenar la expansión de ideas comunistas y la creciente influencia de Perón en Latinoamérica. En 1950, Pío XII da apoyo a la iniciativa y promueve la creación de un partido católico, la Democracia Cristiana. Este giro político del Vaticano tendrá honda repercusión en el hemisferio. Será el más preciado colaborador de los Estados Unidos en la tarea de desestabilizar. Los púlpitos se transforman en influyentes plataformas políticas desde donde se alerta sobre el peligro de la contaminación comunista o las satánicas intenciones de líderes o gobiernos que son afines a la idea de una América Latina libre y unida como la que desde Buenos Aires alienta el peronismo. Es por eso que les digo, siempre va a haber alguien que va a salir y va a querer deshacer algo bueno. Por eso yo digo, no es forma de luchar dentro de la política la idea que tengo. Es fuera de la política. ¿Por qué les digo? Porque si nosotros hacemos dentro de la política, va a haber siempre países que van a querer porque los intereses de los países estaría afectado. Mientras si se actúa de una forma normal como una institución o como cualquier otra empresa privada, no hubiese nada. ¿Me entienden, no? Quizás luego con el tiempo sí se haría como un partido político cuando ya sea fuerte la cosa, pero para comenzar no. Porque ustedes mismos aquí mismo en esa época ya, imagínense la iglesia. Madre mía. A ver, seguiremos viendo. Diputados peronistas introducen en la Cámara un proyecto de ley destinado a eliminar las discriminaciones, tanto públicas como legales, entre los llamados hijos legítimos e ilegítimos. Se modifica el régimen del menor y la familia. Los hijos serán todos legales e iguales en derechos y en las obligaciones que tengan los padres hacia ellos. Por primera vez en la historia argentina, es designado como asesor personal del presidente en asuntos religiosos alguien ajeno a la Iglesia Católica. Perón nombra en el cargo a un intelectual de gran prestigio, el rabino Amram Blum, catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires.
Perón ahonda en el principio de la libertad de culto y permite a todas las religiones la entrada a los hospitales, cárceles y demás instituciones oficiales. Atiende con idéntica consideración a las autoridades de los distintos credos y recibe la Orden del Santo Sepulcro, máxima condecoración de la Iglesia Ortodoxa griega. Eso es lo que yo digo, respetar a todas las religiones que se expresen, ya está. Porque si empezamos a decir esto y querer o anteponer lo que nuestras ideas y todos con respecto a la religión, es una guerra total. Muy bien, me parece muy brillante esa idea. Se promulga la ley de divorcio vincular. Mediante una nota dirigida al presidente, el episcopado manifiesta su más enérgica oposición a dicha ley por considerarla factor excluyente de disociación familiar. Se profundiza la división entre el bajo clero, compuesto por sacerdotes del pueblo que apoyan la instauración de la justicia social, y el alto clero, que, unido a la oligarquía y a la oposición, intensifica la campaña de desprestigio y movilizaciones contra el gobierno. El Senado acepta derogar las exenciones de impuestos y contribuciones estatales a las instituciones religiosas, a sus templos, conventos y colegios. 1 de mayo, en las primeras horas del Día de los Trabajadores, estallan gran cantidad de bombas en toda la capital federal. Se suprime la ley de enseñanza de religión y moral en las escuelas. 8 de mayo, estallan bombas en Belgrano, capital federal, provocando un gran número de heridos y destrozos. Madre mía, fíjense que siempre la religión está metida siempre en la política, siempre. Yo no entiendo por qué. Ellos no deberían estar metidos en la... Pero por eso digo yo, es mejor no opinar, porque cuando uno opina con la religión ya es meter el dedo en la llaga y empieza. Yo por eso no opino mucho de este tema. Así que... Con el objetivo de aumentar la productividad, se reducen los feriados nacionales, entre ellos numerosos feriados religiosos. La policía denuncia un plan de propaganda subversiva. Los responsables son 8 sacerdotes a quienes se les dicta prisión preventiva. La Unión de Estudiantes Secundarios realiza un acto en apoyo al gobierno en su enfrentamiento con la Iglesia. 11 de mayo. La policía brinda detalles de un plan para derrocar a Perón. 16 de mayo. La policía informa que los terroristas tenían planeado volar la casa de gobierno con explosivos de gran poder en momentos en que Perón estuviera reunido con su gabinete. Imagínense, qué idea loca, pero no sé si lo han hecho, pero imagínense hasta dónde va. ¿Se imaginan? El hecho que hayan, supongamos que hagan explotar, volver a reconstruir, ¿de dónde sale el dinero? Las vidas, todo lo que es que es de locos, es de locos. Yo no sé si en algún momento van a parar, no sé, pero si desde entonces era así, imagínense, es fatal. Bueno, este va a ser el segundo vídeo, ya vamos a hacer el tercero y el cuarto hasta terminar esto porque a mí me está interesando, aunque no lo vean, la verdad, pero yo estoy aprendiendo muchas cosas que me están sirviendo mucho. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Espero que los que vean comenten. Hasta el próximo vídeo.